Entonces les dije Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 5, el versículo 16. Dice así: Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros, unos por otros para que sean sanados. Padre, gracias por esta bendita palabra, Dios. Y gracias por lo que harás con ella. Sabemos, Espíritu Santo, que tú estás aquí y te mueves con libertad en esta sala virtual. Te pedimos que tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones y que quites toda distracción, todo engaño, toda mentira que quiera interferir para que se interponga para recibir tu bendita palabra. Haz con ella lo que tengas que hacer, Señor, y nosotros disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para ser transformados con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Y Jesús mismo dijo que son los enfermos los que necesitan médico. Y es que el pecado es la mayor enfermedad que afecta al mundo. Y de esa enfermedad no se libra nadie. Los pastores no somos la excepción. Es por eso que Santiago nos dice que debemos confesarnos los pecados unos a otros y orar unos por otros para ser sanados. ¿Qué tiene que hacer un pastor cuando cae en pecado? Bueno, lo mismo que tienes que hacer tú, porque Dios no hace distinción de personas. Con la guía del Espíritu Santo haré una serie de sermones acerca del pecado, sus causas, sus consecuencias, cómo evitarlo, cómo salir del pecado y las armas que Dios nos ha dado para luchar contra el pecado. Es así que el mismo Santiago nos dice lo siguiente, Santiago 1 del 12 al 15. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Aquí Santiago nos ilustra acerca del proceso del pecado. Y empieza diciendo, dichoso aquel que resiste la tentación. Dichoso, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Y luego aclara que Dios no tienta a nadie. Cuando eres tentado o estás pasando por un proceso doloroso por el pecado, no digas que es una prueba de Dios. Ese es un desierto en el cual tú mismo te metiste. Y luego el apóstol explica en detalle cada una de las etapas del pecado. Veamos esas etapas. Dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Hasta ahí es tentación. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, ahí se concibió el pecado. Dice, engendra el pecado. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Las etapas, tentación, pecado y muerte.
Di conmigo tentación, pecado, muerte. El pecado empieza con la tentación. La tentación viene de un mal deseo, de una pasión, de un pensamiento engañoso que es seductor, de una voz interior que te dice, eso no va a pasar nada. Ahora, claro, el pecado no se te va a presentar en forma desagradable. El pecado en su etapa de tentación es atractivo. El pecado no se presenta en forma de papilla de espinaca. La tentación viene en forma de hamburguesa doble carne con queso cheddar. Y ese es el mismo engaño de siempre. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Génesis 3, 4, 6. No es cierto, no van a morir, dijo la serpiente. Eso hay que darle gusto a las pasiones, le susurró Satanás. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. La mujer vio que estaba bueno y que era atractivo. Esa vocecita que te dice, no te dejes, usted siempre es el que perdona. Nadie se va a dar cuenta. Todo el mundo lo hace. Hay que aprovechar. Usted tiene la razón. Páguele con la misma moneda. La tentación siempre va a estar presente. Siempre va a estar tocando la puerta de tu pensamiento. Si Satanás tuvo el atrevimiento de tentar a nuestro Señor Jesucristo, también te va a tentar a ti y a mí. Los pastores no somos la excepción. Satanás tentó a Jesús en tres áreas que él sabe que son nuestra debilidad. Las áreas de nuestra debilidad. La pasión, la posición y la posesión. Ahí están nuestras debilidades o nuestra debilidad. La pasión, la posición y la posesión. Es por eso que no debes tomar decisiones cuando estés solo, estés enojado, estés eufórico o cuando tengas hambre. Y ahí estamos en la etapa de la tentación. Hasta ahí no es pecado. Escúchame, la tentación no es pecado. Pero si muerdes el anzuelo, te atrapa. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Ya no hay marcha atrás. Ya se concibió ese engendro y ahí empieza el dolor, la angustia, los ayes, los lamentos, la derrota. Para los pastores es igual, solo que resalta a la vista. Y yo sé lo que es ese frío que recorre el cuerpo, esa oscuridad, ese tormento, porque la paga del pecado es muerte. El pecado es desobediencia.
Es rebeldía contra Dios y su palabra. Y el corazón rebelde es en realidad un corazón orgulloso. Quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera y en sus propias fuerzas. Claro, tú me dirás, pero todos pecamos de alguna manera. Es verdad, es verdad. Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La diferencia entre los nacidos de Dios y los que no han nacido de Dios es que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. Es decir, ocasionalmente pecamos, pero no es una práctica recurrente. Y ahí mismo en Primera de Juan 5:17 nos dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es un practicante del pecado. La paga del pecado es muerte. En el caso de los hijos de Dios, cuando pecamos, el Espíritu Santo se entristece y se apaga. El pecado en los hijos de Dios produce dos cosas: acusación por parte del enemigo y tristeza que viene de Dios. Acusación por parte del enemigo y tristeza que viene de Dios. Y esa tristeza que viene de Dios es la que lleva al arrepentimiento. Pero Satanás va a acusarte por todos los medios para que no lo hagas, para que no te arrepientas de tus pecados. Satanás pone un pensamiento en tu mente y puede, y tú muerdes el anzuelo pensando que es tuyo, que fue buena idea. Cuando pensamos en pecado, generalmente lo relacionamos con problemas de sexo o económicos, pero existen pecados por acción, pero también por omisión, algo que tenías que hacer y no lo hiciste. Acompáñame a Hechos 5 del 1 al 5. A veces es mal entendido este hecho. Dice, un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Es que Ananías pensó que era una buena idea, pero en realidad fue una idea de Satanás. Dice el libro de los Hechos, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo? Ananías no tenía la obligación de vender sus bienes y entregarlos a la iglesia. Tampoco estaba obligado a entregar todo el valor de la venta. Había podido vender su propiedad y entregar solo la mitad, o una cuarta parte, o lo que fuera. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Mentir, mentir. Seguramente junto con su esposa pensaron, incitados por Satanás, decimos que lo entregamos todo y quedamos bien ante todos en la iglesia. Pareciese un pecado pequeño, pero ¿cuál fue la consecuencia? Muerte.
muerte. Y es que el pecado trae consecuencias. Di conmigo, el pecado trae consecuencias. En el Edén fue tanta la angustia que le produjo el pecado a Adán y Eva que el miedo y la vergüenza los llevó a esconderse de Dios y a entretejer hojas de higuera para ocultar su vergüenza. Y ahora sigue pasando lo mismo. Nos escondemos y tratamos de ocultar nuestra vergüenza. Alabado sea Dios, Padre. Estamos en el periodo de la gracia y podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por morir en una cruz y pagar el precio que yo debía pagar. Sin embargo, Satanás, a través de la acusación, trata de evitar que vayamos a Jesús. Ahora ya no nos dirá que fue una buena idea. Ahora Satanás nos gritará, eres un bueno para nada, eres sucio, no sirves para cristiano, mejor desiste, eso no es para ti. Jesús es una filosofía barata. ¿Qué es lo que predicas? Mejor ríndete. Todo esto te daré si postrado me adoras. Es el ofrecimiento de Satanás. El pecado le abre una puerta al enemigo y él aprovecha para hacerte sentir miserable, débil, sucio, avergonzado y lleno de miedo. Por otra parte, está la tristeza que viene de parte de Dios. La tristeza que viene de parte de Dios. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza que viene del mundo produce la muerte. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. La que viene del mundo produce muerte. Esa tristeza que viene de Dios no es otra cosa que la convicción que produce el Espíritu Santo. La voz de Dios diciéndote, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué te escondes? Es ese dolor de haberle fallado a Dios, pero al mismo tiempo el deseo de volver inmediatamente al Padre y decirle, Padre, papá, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Es lo mismo que sintiera el rey David después de haber pecado al cometer adulterio con Betsabé y haber mandado a matar a Urías, su esposo. David es confrontado por el profeta Natán. Voy al segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 7. Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre.
Tú eres ese hombre. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Dios siempre perdona tus pecados, pero tendremos que cargar con las consecuencias de ese pecado. En el Antiguo Testamento, los profetas eran los encargados de llevar el mensaje de Dios para que su pueblo volviera a él. Ahora es el Espíritu Santo quien pone esa tristeza que lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Es quien nos convence de que hemos pecado. Juan 16, 7, 8. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo es quien convence de pecado y lleva al arrepentimiento. No trates de hacer el papel del Espíritu Santo. Tal vez lo quieras hacer con buenas intenciones, pero ten cuidado de no convertirte en la voz del acusador. Entonces, si alguien está en pecado, ¿no debo decírselo? Debes decírselo. Solo asegúrate que sea para restauración y no para condenación. Que sea para restauración y no para condenación. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Para restauración, no para condenación. Confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La idea es no pecar, detener el proceso en la etapa de la tentación. Huyan de la tentación. En próximos sermones estaré enseñando acerca de cómo evitar caer en la trampa de la tentación. Pero si has pecado, recuerda que tenemos un abogado, un intercesor ante el Padre Celestial. Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Si has pecado, no te quedes escondido. No te quedes postrado escuchando la voz del acusador. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:8. Vuélvete a Dios. Él siempre te espera con los brazos abiertos. Isaías 55 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Dios te perdona y te restaura. Restaurar es volver a dejar
en el estado original, como estaba antes. Sin embargo, Dios te restaura y te da algo adicional. Termino con segunda de Crónicas 7:14. Dios te restaura y te da algo adicional. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, eres un hijo de Dios, si lo buscas y abandonas tu mala conducta, es decir, te arrepientes, Dios te perdona y te restaura. Y saldrás mejor que como entraste a esta situación. Saldrás mejor porque Cristo está contigo. Ahora, si te sientes extranjero, si no te sientes del pueblo de Dios, corre a los brazos de Jesús. Él está esperándote y ansioso por hacerte tu hijo, por hacerte su hijo. Si te humillas y te arrepientes, Dios te escuchará desde el cielo, te perdonará y te restaurará. Saldrás ganando porque ahora Dios es tu Padre. Acepta la invitación. Es tu decisión. No pierdes nada y puedes ganar la vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por recordarnos este proceso del pecado, esta enfermedad que afecta al mundo y que ninguno nos escapamos de ella. Gracias porque nosotros estamos muertos al pecado. Sin embargo, la carne está vivita y coleando y trata de impulsarnos al pecado a través de la tentación. Pero gracias Dios porque podemos frenar ese proceso, porque ya no tenemos que obedecer a los deseos de la carne porque hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para Cristo. Y gracias Jesús, infinitas gracias Dios por enviar a tu Hijo a morir en una cruz y darnos el perdón de pecado solo por gracia. Nos podemos arrepentir de nuestros pecados y empezar de nuevo porque tú haces todas las cosas nuevas. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Te alabamos, Dios, te damos gracias por perdonar nuestros pecados, por pagar la deuda y por quedar de nuevo blancos como la nieve, como un copo de algodón, y tú no te acuerdas de nuestros pecados. Gracias, Dios, por tanto amor, Señor. Y no queremos pecar, Dios, porque nos diste vida eterna, Dios, y nos diste tu Espíritu Santo. No queremos entristecer tu Espíritu. Pero gracias por dejarnos al Consolador, que nos convence de pecado y de juicio. Y si estamos hoy sintiendo esa tristeza, si alguien está sintiendo esa tristeza que proviene de Dios, simplemente arrepiéntete y ya no escuches más la voz del acusador, porque ese acusador también fue derrotado en la cruz. Y ahora podemos experimentar y vivir con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y si te sientes peregrino, si te sientes extranjero, dices, yo no soy del pueblo de Dios. Hoy el Señor te ofrece la invitación. Él está golpeando la puerta de tu corazón. Simplemente déjalo entrar. Acéptalo como tu Señor. Deja que Él entre en tu vida y ponga su Espíritu Santo sobre ti. Y entonces, el Señor, si te arrepientes, el Señor restaurará tu tierra, perdonará tu pecado y saldrás mejor que como entraste. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos toda la honra a ti y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes. Gracias por tu amor y tu perdón y disfrutamos de tu paz. En Cristo Jesús. Amén
y amén. Muchas gracias, mis amados. Nos vemos en la próxima. Si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes. Y si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Hasta la próxima.